Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Salud Mental Cancún. Hoy vamos a hablar por qué un paciente deja el proceso terapéutico. Bueno, es muy importante que un paciente no deje el proceso terapéutico hasta que un psicólogo o un psiquiatra sea quien dé de alta. Normalmente un paciente dice, ya me siento bien, ya todo está bien, y pasa más con los medicamentos. Pues los medicamentos empiezan a hacer su efecto y entonces dicen ya todo está bien y dejan el medicamento, lo que es aún peor porque si hay una depresión de por medio, entonces eso es muy... La recaída. Sí, claro, es una recaída más fuerte. Yo creo que es un tema totalmente subjetivo porque son muchas razones por las cuales un paciente deja su proceso terapéutico, ¿no? Yo creo que uno de los principales es la credibilidad, ¿no? Una vez que el paciente empieza y se empieza a sentir mejor, lo dejan, ¿no? Y entonces ahí se pierde la credibilidad del proceso. Es también como normalmente pasa con los medicamentos, no solamente psiquiátricos. Nos empezamos a sentir mejor de la pancita, del estómago y cortamos el tratamiento, ¿no? A nivel psicológico, la recaída, como decías tú, una depresión, una ansiedad que se vuelva a detonar, es mucho más complicado, ¿no? Claro, y específicamente esto que mencionan de los medicamentos. En mi experiencia profesional con casos clínicos es, ¿por qué dejaste de venir? ¿O qué pasó? Es que me empecé a sentir mejor y los medicamentos ya no los estoy tomando, ¿no? Entonces es importante recalcar esta parte, ¿no? Que hasta que un profesional de la salud mental diga que ya está dado de alta el paciente, es cuando el paciente debe dejar de acudir o dejar de tomar los medicamentos. Claro, y igual otra cosa importante que por qué justamente los pacientes a veces abandonan este proceso es esta parte en la cual no tienen como esta empatía o no se sienten cómodos al momento de entrar con el psicólogo, ¿no? Muchas veces se preguntan en la primera cita, ¿y qué voy a decir, no? ¿Cómo es ir a un psicólogo? Porque a lo mejor pues nunca han tenido esta dicha de ir a un psicólogo, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar como, ¿y qué voy a decir? ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, esta empatía que pueda llegar a ver o la disposición también que pueda llegar a tener al momento de entrar con el psicólogo, también a veces eso hace que el mismo paciente diga, no me siento cómodo, ya no quiero regresar, no fue lo que yo esperaba, mejor me voy. Claro, ¿no? así es. Fíjate que también relacionado a eso, el hecho de que también ellos como pacientes consideren no me estaba prestando atención o no le importó lo que yo le estaba diciendo o minimizó o me dijo básicamente es como si por eso estás aquí o muy poco a lo que él manifiesta. Entonces en muchas ocasiones también a veces los gestos o las cosas que suelen hacer tanto los pacientes como en este caso todos los psicólogos realmente es una forma de expresión, ¿no? Entonces sí es importante que también como psicólogos poder mencionarle a nuestros pacientes si en algún momento algo no les agrada o no les gusta, alguna duda, se sientan con la libertad de manera personal. Es algo que yo siempre trabajo con los pacientes. Algo importante también dentro de esto es que no todos los pacientes llegan de primera instancia y se expresan, les cuesta. Entonces, parte de nuestro trabajo es generar ese ambiente cómodo y tranquilo para que ellos poco a poco, sin presionarlos, sin que se sientan que tengo que ser en mi primer consulta abierto por completo ante un desconocido. Entonces, si ellos generan esta sensación, este pensamiento es lo que saliendo del consultorio no regresan, porque se sienten presionados. Entonces, parte de, repito, insisto, en la pauta de nosotros es fomentar ese punto y en este caso yo suelo hacer algunas actividades con mis pacientes previas para que ellos se vayan sintiendo cada vez más cómodos. Les voy preguntando cómo se van sintiendo desde el antes tenso, nervioso, y posteriormente ya estoy más tranquilo, me voy contento, me voy relajada. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros también conocer y medir que realmente el trabajo que estamos haciendo va encaminado hacia algo bueno. De hecho, complementando lo que dice Sale, otro punto importante es el venir a consulta es romper totalmente una rutina que no es funcional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente empieza a encontrarse con esos detalles por los cuales tiene el malestar emocional? ¿Qué surge aquí? Como empieza a salir de su zona de confort, empiezan los cambios, la persona ya tiene un hábito no saludable, entonces empieza el choque, ¿no? entre el yo interno. Y esa también es una razón por la cual dicen, ¿sabes qué? Me sigo en mi confort. ¿Por qué? Porque al enfrentarme a estos miedos, a esta situación de conflicto, pues me genera más miedo, ¿no? Entonces el miedo es como
se genera control personal. Entonces mejor me quedo en mi zona de confort, dejo de ir. ¿Por qué? Porque me estoy enfrentando a mi realidad. No enfrentar eso que tanto me causa miedo. Exactamente. Claro, y es importante mencionar, ¿no? Que en terapia se tocan varias emociones, ¿no? Pero también es un lugar para sentirte cómodo, en confianza y donde no te sientas juzgado, ¿no? Pero de que probablemente no sea un lugar donde todas las veces salgas feliz, o sea, donde de repente haya situaciones de la infancia o emociones donde probablemente tengas que vivirlas, sentirlas y llorarlas y salir, como dice mi compañera Juliana, salir de tu zona de confort. Eso es importante, ¿no? Sí, Claro. de hecho, hace ratito comentaba la psicóloga Beli lo del clic, ¿no? Con el psicólogo. Y es sumamente normal el hecho de que un paciente no se sienta a gusto con un psicólogo, ¿no? Y es ahí donde tenemos la oportunidad de elegir con quién sentirnos cómodos. Valga recalcar que no porque tu primera vez no fue quizás la mejor, vamos a cortar la oportunidad de conocer otros profesionales de la salud que nos puedan ayudar con esta disfuncionalidad, conflicto o esa emoción negativa que estemos pasando. Claro, ¿sabes también qué pasa? Otro de los motivos es porque inicialmente los pacientes, vienen con un motivo. Cuando les preguntamos cuál es su motivo de consulta, lo mencionan, o aunque a veces están algo dispersos, no tienen como algo centrado, suelen tener alguna idea. Entonces, sea que al 100% la tengan o no, entonces nosotros vamos como relacionando todo eso, ¿no? Y empezamos a trabajar. Entonces, posteriormente, empieza el paciente a sentirse bien. Entonces, ¿qué hace? Deja la terapia porque lógicamente va avanzando en su vida, en su día a día, con su trabajo, su pareja, su familia. Entonces pueden surgir conflictos, pongamos, y no sé, que quizá empieza a tener una nueva pareja y empiezan los conflictos. Entonces el motivo inicial por el que vino ya se vuelve secundario, porque mi motivo ahora es la pareja. Entonces básicamente el motivo por el que fui al psicólogo era el primero, entonces como ya no lo tengo, porque ahora es otro, entonces dejo de ir y dejo mi proceso, porque entonces hoy en día estoy viviendo algo que ya es conflicto con mi pareja o en mi trabajo o con mi familia. Básicamente es como dándole un segundo lugar a lo que primordialmente fue el motivo por el cual asistí. Al no seguir ese motivo, entonces, ¿para qué sigo asistiendo si ahora mi problema es otro? Y Claro. lamentablemente no nos damos la oportunidad de ver que también durante un proceso suelen surgir diversos motivos. Entonces lo que hago es lo dejo y me enfoco sin ningún proceso en una situación que me está generando de nuevo un conflicto para mí. Claro, y fíjate, ahorita que dijiste eso de la pareja, también otro de los motivos por los cuales a veces suelen abandonar estos procesos es muchas veces por el qué dicen las personas que están a mi alrededor, ¿no? No vayas al psicólogo, no lo necesitas, mejor habla conmigo, ¿no? O simplemente cómo la pareja también puede llegar a ser algo importante en la decisión que tú tomes, ¿no? Entonces, al momento de escuchar todas estas situaciones, pues lo que haces es decir, mejor, pues sí tienes razón, ¿para qué voy a hablar con una persona? Mejor me lo guardo y como dicen, el tiempo lo cura todo, ¿no? Pero realmente sabemos que no es así. El paciente igual no es como que siempre va a escuchar lo que quiere, ¿no? Entonces llega un punto en que puede que les digas ciertas situaciones que desde tus ojos estás viendo que él puede modificar conductas, ¿no? Y entonces al sentirse incómodo, de repente igual puede que digan, ajá, exacto, no me siento cómodo, pero en realidad es algo que se tomó muy, ajá, exacto. Otra también puede ser el hecho de que, sabes, estoy viendo alguna depresión, alguna ansiedad donde necesitamos un cierto medicamento, te tengo que canalizar. Entonces hay muchos pacientes que esa parte también no les gusta y después regresan y dicen, ¿sabes qué? Sí, ¿no? O sea, siempre sí, pero hay muchos pacientes que ese hecho también les hace irse de la consulta, que al final pues vuelven porque realmente se dan cuenta que es algo importante y necesario. Sí, también la credibilidad que hay en casa, ¿no? Cuando hablamos de niños o adolescentes, o también en el mismo caso de adultos, el apoyo que tenga el paciente en la familia,
¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno alimenticio, llegamos pues a ver que hay familias que, a pesar de que el paciente viene a un proceso terapéutico, la agresión psicológica continúa. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que el proceso se retrase muchísimo. Entonces, tiene mucho que ver la credibilidad, ¿no? Cuando hay un padre de familia que acude a consulta por cualquier razón, con un infante, con un adolescente o el adulto, como decía anteriormente, es necesario un buen apoyo emocional en casa o de pareja o de la familia o de la persona que tengas al lado. Claro, fíjate que algo suele pasar mucho con eso, siguiendo con el ejemplo que dice, más que nada hoy en día creo que todas tenemos mucho estos problemas de alimentación con los adolescentes y precisamente mencionabas, ¿no? El apoyo en casa. Para ellos es un gran logro el percatarse o darse cuenta de muchas cosas, el empezar a hacer cambios poco a poco en cuanto a su alimentación y todo lo que conlleva un proceso en el cual nosotros trabajamos aquí. Entonces, pueden estar ellos emocionados, pueden decir, lo logré, me gusta lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando. ¿Y qué pasa? Se los comentamos a la familia y es como, ah, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Se sienten también desmotivados. Y para ellos pues no importó lo que hice, no generó nada. ¿Por qué? Porque para mí se fue un gran logro, pero para mi familia, que para mí son parte importante. ¿Por qué? Porque pues son mi familia, mamá, papá y demás, entonces no les importó. Entonces ponen en duda, ¿realmente entonces lo que estoy haciendo vale la pena? ¿Realmente el cambio que yo estoy haciendo sí es bueno o estoy exagerando? Y entonces básicamente ya hablamos de que pues se desmotivan y es lógico que dejan de asistir también. Sí, que es importante mencionar cuando trabajamos con un equipo multidisciplinario, ¿no? Como mencionaba la psicóloga Cintia, cuando es importante el tema de los medicamentos, ¿no? Cómo se lo transmitimos al paciente, ¿no? Porque hay pacientes que claramente vienen a consulta con ciertas expectativas y dicen, bueno, no, el psicólogo luego me quiere me quiere canalizar a psiquiatría, pues me voy a ir, ¿no? Entonces, no estigmatizar este tema, ¿no? Porque como hemos mencionado en videos anteriores, cuando se requiere y hay un diagnóstico previo, pues es necesario, ¿no? Entonces, pues toda esta parte de que en consulta los psicólogos no juzgamos, al contrario, tratamos de, como mencionaba la psicóloga, de encaminarlos, también preguntarles si se sienten cómodos, cómo va, hacer que ellos también nos transmitan esa parte de comunicación, nosotros comunicarnos con ellos y que sea un lugar donde ellos se sientan con empatía, ¿no? Y no juzgados. Yo le digo mucho a mis pacientes que el venir a consulta es un espacio de amor propio, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pues estás todo el día en el trabajo, convives con mucha gente, en casa tienes a tu pareja, tus hijos, tu familia, entonces el ser humano necesita un espacio para uno en donde uno pueda ser uno mismo, ¿no? Sin ser juzgado, criticado, en donde sus ideas sean totalmente válidas, ¿no? Teniendo en cuenta de que pues estamos en un mundo en donde todas las ideas no pueden ser iguales, ¿no? Entonces el venir a consulta es también un poquito de, ok, tuve un día muy cansado, voy a terapia para relajarme, buscar herramientas también de estrés, ansiedad y pues evitar también el llegar a casa estresado, a lo mejor descargar energía que no, y eso también es una parte que muchas personas dejan su proceso y no se dan la oportunidad de experimentar o vivir estos puntitos que son lo que hacen una terapia ahora sí que fructífera, ¿no? Claro, y dónde canalizarlo, porque exacto, se empiezan a sentir bien y es donde, claro, pues ya dejan el proceso, ¿no? Porque cuando hay salud mental, todo lo demás se alinea, ¿no? Todos los aspectos, tanto social, familiar, de pareja, tu bienestar físico, emocional. Entonces es ahí cuando dicen, bueno, ya empiezo a trabajar en consulta, ¿no? Empiezo a tener tareas como mi registro emocional, mi registro de emociones y me empiezo a sentir bien y lo dejo, ¿no? Pero es un acto de amor propio el realmente venir a terapia, ¿no? Sí, y yo creo que también esta parte de dejar a un lado el estigma, ¿no? De que el tratar la salud mental solamente van pues, los que tienen problemas o trastornos, ¿no? Y pues es la muestra de que no, justamente este amor propio del que estás hablando, de cómo tú te sientes, ¿no? El poder llegar a canalizar las emociones. Y creo que hoy en día es muy importante que las personas realmente acudan a un psicólogo y no nada más el hecho de porque tengo depresión o porque terminé con mi novio
o porque hay problemas de conducta, etcétera, ¿no? Sino realmente porque justo aprendes muchas cosas sobre ti que quizás desconoces, ¿no? Y eso obviamente se va a ver reflejado en cuestión a tu entorno. Si tú estás bien contigo mismo, todo a tu alrededor va a ir fluyendo de manera correcta, ¿no? Entonces, sí es muy importante dejar de lado esta parte de decir, no voy al psicólogo porque no estoy mal, no estoy loca, no voy al psiquiatra porque no estoy mal, no estoy loca, ¿no? O sea, realmente aceptar, darte cuenta que sí es necesario a veces ir a hablar con una persona que es neutral a todo tu alrededor. Sí, otro punto que también es muy importante es el factor económico, ¿no? Que es un punto principal por el cual también se deja de acudir a consulta. Yo siempre he dicho, ¿cuánto vale tu salud mental? ¿No? Así como se puede pagar para ir a la fiesta, tomarse unas copas, así mismo se puede invertir en la salud mental, ¿no? También es importante, muchas veces ponemos en prioridad cosas muy banales, como por ejemplo voy al gimnasio y pago en proteínas y hago muchas cosas, pero ¿cómo está mi salud mental, no? A lo mejor es esta parte de aprender a organizarse y poder cumplir con ciertas prioridades y no dejar atrás la salud mental. En videos anteriores decía la psicóloga Cintia que esto era parte de la canasta básica del ser humano, ¿no? No puedes tener un trabajo funcional si tienes, por ejemplo, heridas del pasado que no se han curado. ¿Por qué? Porque no vas a rendir de la misma forma. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, así como puedes invertir en cosas banales, puedes invertir en ti. Y si inviertes en ti, creces. Y cuando creces, todo a tu alrededor funciona adecuadamente de acuerdo a tus creencias y a lo que inviertes en ti. Entonces, yo sí pongo como herramienta, prioridad 1, salud mental. Claro, y mucha gente lo va postergando, ¿no? Por este tipo de cosas, ¿no? Que le dan prioridad a otras cosas cuando realmente la salud mental es prioridad número 1, porque Es nuestro motorcito. Es nuestro motorcito porque, como dicen, o sea, es un elevadorcito y va para abajo, ¿no? No te permite avanzar, ¿no? Entonces... Sí, y ojo también con las mamis, cuando empiezan a poner las terapias como premio, ¿sabes? De repente me ha pasado que traen a sus hijos y es que quiero que trabajen este tema, y se empieza a trabajar, entonces empiezas a hacer un clic bien padre con el niño y el niño se emociona al venir y entonces ya el castigo de repente de la mami es ya no vas al psicólogo, ¿sabes? Entonces la propia mami, la que la trajo, quien empieza a cortar también las consultas porque empiezan a ver el psicólogo como premio y no es así. Frenan el proceso y más cuando se está trabajando un motivo de consulta principal, frenar el proceso pues es retroceder, ¿no? Entonces eso es importante. No dejen su proceso terapéutico y que se den la oportunidad de terminarlo. ¿Para qué? Para que se vayan realmente con herramientas totalmente funcionales y no solamente con la cuarta o quinta parte de lo que podría ser, pues, esta parte completa del amor propio, ¿no? Técnicas. Claro. Sí, teniendo también como herramientas el hecho de que el sanar no es lineal. Entonces, así como de repente nos podemos sentir muy bien, puede que el otro día también estemos muy mal. Y si no llegamos a ese punto de la sesión y no tenemos herramientas para esa situación, ¿no? Entonces es ahí en donde pueden volver a acudir cuantas veces quieran al psicólogo. Así como invertimos en esos lujos, la salud mental es una prioridad, ¿no? No es como un lujo, tengo y lo doy, sino es algo que tiene que venir de tu canasta básica, porque si tú no estás bien emocionalmente, mentalmente, las cosas a tu alrededor no van a salir bien, ¿no? La salud mental no se ve en fotos, como lo digo en muchos videos. Sí, como lo ponemos. Y para todas las personas que están viendo este video o que en algún momento han dejado su proceso terapéutico, los invitamos nuevamente. Esto es un poquito de amor propio, ¿no? Me pueden encontrar a mí en el Facebook y en el Instagram como Psic Juliana Navarrete. A mí como Psic Ana Sofía Leal Reyes en Facebook y en Instagram como Psic Sofía Leal. A mí en Facebook me encuentran como Psic Belinda García Montellano y en Instagram como Me Gusta Ir a Terapia. A mí me encuentran como Psic Alejandra Pérez Santiago y en Instagram como Psic-Alejandra Pérez. A mí me encuentran como Psic Cintia Flores Aburto en Facebook y en Instagram. También nos pueden encontrar como Salud Mental Cancún o Psicólogos en Cancún. Nos vemos en el siguiente video.